Gracias por acompañarnos en la clase número 3 sobre diagnóstico avanzado de baterías, cómo hacer diagnósticos nivel experto. En esta clase vamos a integrar mentalidad, herramientas y decisiones que optimizan tus reparaciones. Bueno, la clase de ayer fue muy valiosa, pero tuvimos algunas dificultades de audio como ustedes se pudieron dar cuenta. Sin embargo, ya tenemos la clase corregida. Si deseas verla, nos puedes escribir a la línea de soporte que dejamos en la descripción de los mensajes, si quieres recibirla. También tuvimos algunos mensajes, recuerden que los leemos y los respondemos todos, pero por temas de tiempo solo vamos a comentar algunos, así que vamos a verlos. Bueno, nos escribe don Marco Aurelio. Muchas gracias, don Marco, por acompañarnos. Nos comenta, sí, me ha pasado mucho. Gracias, don Marco. También don Fernando Valencia Bermúdez nos dice, muy interesante el tema, ya que un problema de una batería mal diagnosticada conlleva a comprar repuestos costosos, innecesarios, y actualmente en mi taller tengo un Chevrolet Onix 2020 con ese problema. Bueno, sí, señor don Fernando, nos podría también dejar en los comentarios qué le está pasando con ese vehículo y podemos publicarlo en los comentarios y también tratar de ayudarle desde por acá. Muchas gracias por el comentario. También don Eduardo Martínez nos escribe, gracias ingeniero, la verdad me ha sucedido varias veces eso que el voltaje es normal, pero a la hora de dar arranque, la capacidad de carga se va al piso. Muchachos, esto es sumamente importante tenerlo muy en cuenta y que esta información les quede. Verifiquen siempre los voltajes, verifiquen el estado de la batería, verifiquen lo posible la capacidad interna, porque se están haciendo diagnósticos electrónicos. Esto es fundamental. Bueno, también nos escribe don Jainer José Cueto. Él nos dice, excelente tema, la verdad que jamás en ese fallo nunca había tenido en cuenta la batería. Muchas gracias. Así es, don José, de ahora en adelante siempre a tener en cuenta el estado de la batería. También don José Rivas K1 nos escribe, exacto, porque hay sensores que necesitan el amperaje correcto para poder funcionar a la capacidad demandada. Así es, don José, ese es un punto muy importante. Tanto sensores como actuadores como módulos necesitan el amperaje correcto. Y si la batería no lo suministra eficientemente, es donde empiezan a aparecer esos llamados códigos fantasma. Entonces, muy al lugar esos comentarios. Y tenemos muchos otros comentarios más, pero como les dije, por temas de tiempo no los alcanzamos a publicar. Pero por favor, escríbenos tu nombre y desde qué ciudad estás conectado para saber hasta dónde estamos llegando. Ahora sí, entremos en materia. Bueno, ¿cómo la capacidad influye en el desempeño? El objetivo de esta clase es que domines un método estructurado y profesional para evaluar baterías, interpretando parámetros reales más allá del voltaje y aplicando herramientas y criterios de decisión precisos. Ahora, vamos a ver cuál es el orden lógico para la inspección, pruebas y análisis. También veremos cuáles son las herramientas indispensables, como una pinza perimétrica con función de multímetros y el analizador de baterías. También cómo establecer una rutina de diagnóstico que evite errores y reprocesos. En el punto número 2, la interpretación de valores y resultados. Vamos a analizar e interpretar los datos de conductancia, capacidad y resistencia interna, entre otros. También cómo combinar datos electrónicos y de escáner para una evaluación completa del sistema. Y en el punto número 3, la comunicación del diagnóstico con posicionamiento profesional. Vamos a ver cómo presentar el resultado al cliente de manera técnica y convincente, además de generar confianza y valor percibido a través de un buen diagnóstico. Bueno, muchachos, cuando hablamos de diagnóstico de baterías, hay un orden lógico que siempre debemos respetar. No es solo medir por medir. El primer paso es la inspección. Antes de conectar cualquier equipo,
tenemos que observar la batería detalladamente. Miramos si tiene sulfatación en los bornes, si tiene fugas o deformaciones, si tiene terminales flojos. Muchas veces solo con esta revisión visual ya tenemos una idea clara de lo que está pasando. Muchachos, hemos tenido vehículos que dan buen arranque, tienen problemas de, por ejemplo, testigo de batería que enciende aleatoriamente y cuando vamos a mirar es un borne que está haciendo mal contacto. Entonces uno dice, ¿cómo un motor da arranque con un borne el mal contacto, muchachos? Sí sucede, hay motores que son muy pequeños, por citar un ejemplo, un Kia Picanto, 3 cilindros. Tuve un caso puntual donde veíamos con curiosidad que el borne estaba flojo, pero aún así el motor daba arranque, pero tenía esos problemas. Lo primero que hicimos fue limpiar bornes, apretar baterías y limpiar bornes, apretarlos y problema solucionado. Entonces, muchachos, importante comenzar con una inspección visual. El segundo paso son las pruebas. Aquí sí usamos el equipo de diagnóstico para medir voltaje, conductancia y resistencia interna, entre otros parámetros. Esas pruebas nos dan datos concretos del estado real de la batería. Y el tercer paso es el análisis. Este punto es clave porque de nada sirve tener buenos datos si no los interpretamos correctamente. Acá es donde el técnico aplica criterio, compara los parámetros con las especificaciones de fabricante y decide si la batería está en buenas condiciones o debe reemplazarse. Entonces recordemos que siempre inspeccionar, probar y analizar es el paso a paso que debemos seguir para diagnosticar una batería. Este es el camino del diagnóstico profesional. Si cambiamos el orden, corremos el riesgo de perder tiempo o dar un diagnóstico equivocado. Así que repasémoslos. Inspección visual, pruebas de diagnóstico y análisis de la información. Muchachos, ténganlo muy presente porque siguiendo este orden vamos a hacer diagnósticos altamente calificados. Vamos a ver ahora cómo la herramienta correcta nos permite tener un diagnóstico eficiente en muy corto tiempo. Esta es la forma fácil y eficiente de hacer un diagnóstico acertado de la batería. Ahora vamos a proceder a interpretar esta información. Aquí regresamos al ejemplo de las dos baterías que tienen 12.6 voltios, pero una se encuentra en malas condiciones y la otra está apta para trabajar eficientemente. Vamos a interpretar cada uno de estos parámetros. Bueno, aquí lo que tenemos es el resultado. Nos dice mala, reemplazar. Este es el veredicto que entrega el equipo después de analizar todos los parámetros medidos. En este punto vamos a ver el tipo de batería. En este caso es una batería regular estándar, es decir, que tiene placas de plomo sumergidas en ácido. El DHC BT900 permite seleccionar el tipo de batería antes de realizar el test. Para este caso, estándar regular. Otras opciones que podríamos encontrar son baterías AGM, baterías de gel, etc. El tipo de batería debe seleccionarse correctamente ya que la curva de referencia interna del equipo cambia dependiendo de la batería. Bueno, y aquí llegamos al parámetro de voltaje. Nos dice que tiene 12.66 voltios. Representa el voltaje en reposo medido antes o durante la prueba. Es un valor, si encontramos un valor entre 12.6 o 12.8 voltios, nos indica 100% de la carga superficial. Sin embargo, voltaje no es igual a capacidad interna. En este caso, el voltaje sugiere carga completa, pero la capacidad real, que es la conductancia, está descargada. Esta diferencia es un punto clave para esta clase.
una batería puede tener 12.6 voltios y aún así estar mala internamente. Bueno, ahora, ¿qué es esto de examen 790EN? Bueno, muchachos, este valor se introduce manualmente según la etiqueta de la batería. Para este caso, EN significa norma europea. Depende del fabricante, nos va a indicar con qué tipo de norma se va a trabajar. E indica el estándar de corriente de arranque en frío, lo que se conoce como los CCA, que su traducción por las siglas en inglés sería Cold Cracking Amps, que corresponde al arranque en frío. Esto define la corriente máxima que la batería puede entregar durante 30 segundos a menos 18 grados centígrados sin caer por debajo de los 7.5 voltios. Este número representa la capacidad nominal de la batería o el que viene de fábrica cuando está nueva. Este es el que colocamos manualmente. Bueno, ahora llegamos a esto de lectura 573EN. Recuerden que EN corresponde a norma europea y 573 es la capacidad real medida por el equipo. Cuanto más se acerque este valor al del examen, mejor va a estar la batería. En este caso, 573, que es el estado actual, dividido 790, que es el estado de la fábrica, nos da un 72%. De ahí proviene el estado, a este que vamos a ver acá. El 72% es el valor que se muestra en este informe y el equipo interpreta que la batería perdió un 28% de su capacidad conductiva y esto obedece a daños por sulfatación, placas defectuosas, pérdida de material activo, deficiencias en el ácido y todo esto es acá dentro de la batería, ¿ok? Entonces este es uno de los resultados que nos está mostrando qué está pasando al interior de ella. Ahora llegamos al IR 5.05 miliohmios. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Esto es la resistencia interna. El IR significa Internal Resistance y mide la oposición interna al paso de la corriente dentro de la batería. En una batería en buen estado, este valor suele estar aproximadamente en 2 miliohmios. Valores superiores indican deterioro, sulfatación o desprendimiento de material activo. Las placas, cuando ya se empiezan a descomponer, empiezan a aumentar su resistencia interna. En este caso, 5.05 miliohmios es un valor muy alto, lo que confirma la pérdida de capacidad conductiva. Entonces, este valor nos está diciendo que hay mucha resistencia al interior de la batería y por eso no se conduce eficientemente la capacidad. Entonces, ahí ella va perdiendo eficiencia. Bueno, y ahora llegamos al estado del 72%. Muchachos, esto representa la proporción entre la conductancia medida y la nominal configurada, la que viene de fábrica. Lectura versus examen. Menos del 75% nos indica que una batería está mala o se debe reemplazar. Entre el 75 y el 85% dice que la batería está regular, que se debe revisar. Y más de un 85% nos daría una batería en buenas condiciones. Ahora llegamos al valor de nivel de carga. Este parámetro representa el porcentaje de energía almacenada actualmente. Se calcula en función del voltaje superficial y la curva característica interna dependiendo el tipo de batería. En este caso está a 100%, pero su capacidad está al 100% de carga de voltaje, pero su capacidad real de entregar energía está en 72%, lo cual es clave para enseñar la diferencia entre energía almacenada y capacidad útil real. Vamos a poner un ejemplo. Es como si tuviéramos un tanque de gasolina lleno, pero este se encuentra deformado, abollado, ya no tiene su forma física original y solo puede almacenar el 72% de la gasolina que le cabría originalmente. En este momento almacena menos de su capacidad inicial porque ya se deformó, pero aparentemente muestra que está lleno. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo combinar datos del escáner y del analizador de baterías para entregar una evaluación completa del sistema.
En este caso es muy sencillo. Si durante un diagnóstico observan códigos fantasma, por ejemplo, que ven muchos códigos, como nos pasó en este caso, muchos códigos que aparecían en el mapa topológico, pero luego de borrarlos ya no queda ninguno, entonces podemos decir que aquí tenemos alteraciones de voltaje. Esto se debe realizar cuando vemos que después de borrar códigos son muy pocos o ninguno los que quedan presentes, y en ese momento se debe hacer de inmediato un análisis del estado de la batería, porque eso nos está indicando que tenemos problemas de capacidad interna de este componente. Ahora viene una parte que muchos técnicos pasan por alto, y es cómo presentar el diagnóstico al cliente. Muchachos, no basta solamente con decir, la batería está mala o hay que cambiarla, porque eso no genera confianza ni demuestra profesionalismo. Lo que debemos hacer es comunicar el resultado con evidencia, criterio técnico y con mucha confianza de lo que se está haciendo, pero en un lenguaje que el cliente entienda. No se recomienda usar palabras complejas o que quieran confundir, porque eso hace que el cliente tenga, valga el ejemplo para este caso, resistencia, que oponga resistencia. Se va a hacer en un lenguaje fácil, entendible para él, pero con mucha claridad para que sepa que estamos hablando con propiedad del tema. Y es aquí donde podemos llevar el conocimiento aplicado a un nivel superior. La comunicación asertiva con el cliente es fundamental en este punto. Y aquí tenemos un ejemplo. Don César, realizamos la inspección de su batería y detectamos sulfatación en los bornes. Luego la sometimos a una prueba con el analizador y encontramos que está en un 72% de su capacidad. Esta es la razón por la cual su vehículo está presentando fallas de funcionamiento mientras usted conduce. Mire, le comparto aquí el informe. Bueno, muchachos, ¿qué logramos con esto? Logramos tres cosas muy importantes. Primero que todo, transparencia, porque el cliente ve que el diagnóstico tiene fundamento. Segundo, transmitimos confianza, porque él se da cuenta de que no le estamos vendiendo por vender. Y tercero, él va a ver valor percibido, porque entiende que está pagando por un servicio profesional, no solo por una prueba rápida. Muchachos, en resumen, la clave está en mostrar evidencia, explicar con claridad y respaldar todo con datos técnicos. Eso se convierte en un resultado que da una oportunidad para fidelizar al cliente y fortalecer nuestra reputación como especialistas. Ahora les voy a compartir una estructura práctica para presentar el diagnóstico. Bueno, muchachos, lo primero que va a hacer, saludar y contextualizar. Hicimos una revisión completa de su batería. Segundo, empezar a mostrar los datos técnicos. Hay que mostrar el informe o los resultados del equipo con valores concretos. Esa es la ventaja que tiene esta herramienta, que él tiene su propia impresora y en tiempo real nos está dando la información. Bueno, otro punto, traducción. Aquí lo que tenemos que hacer es explicar en lenguaje sencillo lo que esos valores significan. También tenemos que hacer una recomendación. Aquí hay que hacer una proposición clara. Es recomendable reemplazarla o puede continuar en servicio, pero requiere estar en observación porque en cualquier momento puede colapsar. Y para finalizar necesitamos un cierre profesional que refuerce la confianza. Entonces, todo lo que le comento está respaldado por las pruebas que realizamos con los equipos apropiados para la batería. Bueno, muchachos, es muy importante tener presente el diagnóstico de la batería y la importancia que ésta representa para los vehículos convencionales, pero también los vehículos de última generación, porque estos vehículos vienen equipados con muchos módulos. Hemos tenido vehículos en los que encontramos 17, 22, 25 módulos, y entre más moderno, más módulos van a manejar. Me refiero a módulos como el normal que van a tener todos los vehículos de inyección electrónica, la computadora, pero de ahí para allá empieza el módulo ABS, el módulo del airbag, el módulo del control del habitáculo, lo que se conoce como el BCM, y de ahí muchos más módulos, el radio, las luces, bueno,
un sinnúmero de módulos y esto requiere un consumo energético bastante alto. Y si tenemos problemas con la batería, pues ahí vamos a tener muchas dificultades. Pero si no la sabemos diagnosticar eficientemente, muchachos, eso nos va a traer reprocesos, dolores de cabeza, dificultades para encontrar las fallas. Entonces, lo que dejábamos de último, ahora se va a hacer va a ser lo primero que vamos a revisar, la batería. Nos habían estado preguntando por el PDF con el paso a paso del diagnóstico. Lo tenemos disponible, no tiene ningún costo. Lo vamos a dejar como por el canal de YouTube, no podemos compartir esta información. En la descripción del video les vamos a dejar la línea de soporte técnico donde nos pueden escribir, es un WhatsApp. Nos pueden escribir, deseo el PDF y lo vamos a compartir sin ningún costo. También a lo largo de la semana lo vamos a estar colocando en los grupos de WhatsApp para que lo puedan descargar. Recuerden que ese PDF no tiene ningún valor. Pero también nos estuvieron preguntando por el equipo para diagnosticar las baterías. La idea es que esta charla no sea de venta de equipos, pero como los manejamos en nuestro portafolio, en la línea de soporte también, si estás interesado en más información sobre el equipo, nos lo puedes consultar por ahí y con eso nos enfocamos en el canal para hablar sobre los temas de diagnóstico. Así que ya saben que ahí en el link que les vamos a dejar, nos pueden solicitar el PDF gratuito y más información sobre este equipo. Bueno, muchachos, muchas gracias por acompañarnos en este entrenamiento. Nuestro objetivo es llevarles información técnica de alto valor y seguir adelante con este tipo de contenidos. Queremos aprovechar para que conozcan nuestra cuenta de Instagram, donde nos van a ubicar como Víctor Daniel TLC. En esta cuenta está enfocada en maquinaria automotriz, herramientas y equipos que puedan necesitar para equipar su taller. En la descripción del video y en los grupos de WhatsApp les vamos a dejar el link para que puedan buscarnos y allí seguirnos para ver la actualización de información sobre herramientas y equipos que tenemos disponibles para ustedes. Nuevamente queremos invitarlos para que nos dejen sus comentarios acerca de lo que les pareció el entrenamiento. Es muy valioso para nosotros, los respondemos todos, los leemos todos y en los siguientes entrenamientos los estaremos publicando. También queremos recordarles, hacerles la invitación para que se suscriban a nuestro canal. Recuerden que con esto nosotros podemos llegar a muchas más personas. Y tener presente que este entrenamiento llega a ustedes gracias a la alianza Importadoras Asociadas y Tecnicentro Los Colores, quienes nos encargamos de llevar a ustedes contenido y también respuestas en el tema automotriz. En el caso de Importadoras Asociadas, todo lo referente a repuestos automotrices y Tecnicentro Los Colores con lo referente a maquinaria y equipos para taller. Entonces con esto les damos las gracias por acompañarnos y seguimos conectados. Nos vemos en el próximo entrenamiento.